Muy buenas noches, familia en Cristo Jesús. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Hola, hola. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pastor, Dios le bendiga. Buenas noches a Qué usted, bueno, a los amados bendiciones. hermanos, pastores. Dios le bendiga grandemente. ¿Qué tal? ¿Cómo Dios le me les bendiga. va? Sierva de Dios, Rubí, escuché su voz por allá. Bendiciones. Amén, pastor. Pastor Santiago, Orlando, Aida, Gregorio Lenis. Bueno, hoy estamos estrenando plataforma y parece que la configuración de la plataforma está un poquito angustiosa, por lo que bueno, cada día siempre hay algo nuevo, ¿no? Entonces, estoy mirando por acá para poder pasarme el hosting, pero no parece que no permite. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos por acá. Bueno, listo, perfecto. Lo cierto es que clases sí hay, bendito sea Dios, y nuestro deseo hoy es grabar la clase para que podamos ingresar sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver, Pastor Gregorio, si pudieras orar por nosotros para comenzar esta clase, por favor. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. ¿Escuchan? Sí, sí. Excelentísimo y glorioso Padre, yo te doy la honra y la gloria una vez más por permitirnos estar aquí juntos, unánimes, Padre amado, para estudiar, Padre de la gloria, para que tu siervo nos ayude y nos instruya, Padre amado, en este segundo estudio, Padre amado, de la historia de la iglesia, Padre de la gloria. Te doy la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza, Padre amado. Te pido que nos abras el discernimiento, el entendimiento y la comprensión. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias por el siervo Hugo, por el siervo Santiago, por el siervo Orlando, por el siervo Carvajal, su esposa, por cada uno de los que estamos aquí, por mi esposa, por mi vida propia, Padre de la gloria. Te honramos, te glorificamos y te enaltecemos y te bendecimos, te agradecemos por permitirnos estar aquí juntos, que así debería estar toda la iglesia juntos, Padre de la gloria, en unión, en amor, para capacitarnos, Padre de la gloria, y ser una sola fuerza en el poderoso nombre de Jesús. Te doy la honra, la gloria, la exaltación y la alabanza en esta poderosa noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Amén y amén. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, hermano Gregorio. Muy buena su oración porque pudimos hacer el cambio acá. Perfecto. Pues vamos a darle la oportunidad entonces a compartir su pantalla. Pues vamos a seguir trabajando precisamente esta parte que llevamos aquí, que es la relación entre la iglesia y el Estado. Esto no estuvo muy, muy relevante para muchas personas y el día de hoy pues vamos a ver por qué precisamente ya esto no se cuenta. Todo esto ya no se cuenta. Porque la relación entre iglesia y Estado pues, de alguna manera terminó. Y fue algo que no duró pues y no hizo el efecto que se pensaba. El propósito que se tenía con la relación entre iglesia y Estado pues era mayor del que hoy vemos, de que juntos gobernaran, que juntos pudieran tener sus proyectos de la mano, pero siempre hay una situación que se vuelve complicada y difícil. Perfecto, entonces me gustaría saber si están viendo el documento proyectado, por favor. Hola, hola. Sí, Sí, sí. pastor, sí, está proyectado. ¿Está llegando mi voz clara? ¿No hay Sí, ninguna señor, sí. interferencia? Sí, pastor. Perfecto. Listo. Iglesia y Estado. Hoy voy a hacer unas lecturas, no son largas, interpretativas,
porque esta parte merece un espacio, merece un espacio importante, no correr. Ya más adelante hay otros temas, no es que vayamos a correr, sino que podemos como trabajarlos con más tranquilidad. Entonces no se afanen si no corremos tanto, porque si duramos un mes más, ese mes más va por cuenta de la institución. Aquí son 4 meses, si doy 5 meses, el quinto mes simplemente no se paga y como dicen por ahí, pues ahí le hacemos honor a la frase célebre que dice que no hay quinto más. Entonces, Iglesia y Estado, dice, durante el primer periodo de la historia antigua de la Iglesia, es decir, hasta Constantino. ¿Cuál fue el primer periodo de la Iglesia llamado la Iglesia primitiva? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? Desde el año 1 hasta que llega Constantino. Hasta 360. ¿Sí? Más o menos, vamos a tener aquí ya más claro ese espacio. Pero Constantino sube en el 311 más o menos. Hasta ahí vamos llegando, hasta que sube Constantino. De ahí que Constantino, de ahí en adelante, pues, después de Constantino simplemente ya es la segunda parte. Listo. Es decir, hasta Constantino. La iglesia trató todos los problemas eclesiásticamente. Escuche bien esto. La iglesia trató las situaciones, los problemas eclesiásticamente. Es decir, todos los asuntos de doctrina, disciplina, culto, gobierno fueron resueltos por la iglesia, sin que el Estado tuviera voz ni voto en asuntos de la iglesia. Bien claro, asuntos eclesiásticos. Con Constantino cambió completamente. Los emperadores que le precedieron, ¿sí?, vieron la importancia de la religión para asegurar la unidad del imperio, y él vio tan claramente como ellos. Dice, por lo tanto, siguió la misma política que ellos, pero con la diferencia. Dice, para los primeros emperadores, la religión romana pagana era el elemento de unión que favorecía, mientras que para Constantino fue el cristianismo. Los emperadores paganos edificaron templos paganos de sus religiones. Constantino edificó iglesias cristianas. Los emperadores paganos sostenían a los sacerdotes paganos. ¿Cuáles eran esas religiones? Y no estoy hablando de religiones, de religión católica, no. Paganos eran ese tipo de religiones fuera de todo lo que diese un olor a cristianismo. Constantino edificó iglesia. Dice, los emperadores paganos, pues, sostenían los sacerdotes paganos. Constantino dio subsidios al clero cristiano. Los emperadores paganos combatieron el cristianismo. Constantino y los emperadores cristianos que le siguieron combatieron lenta pero seguramente el paganismo y las herejías. En un principio el paganismo era la religión lícita y el cristianismo la ilícita. Por eso es que eran perseguidos hasta el periodo de Diocleciano. Y el arrianismo y el paganismo eran religiones ilícitas. Todo había cambiado. Sin embargo, en cierto sentido, dice, nada había cambiado. Entonces viene lo que se llama la controversia donatista. Dice, la relación profunda de un gran alcance que Constantino introdujo entre la iglesia y el Estado comenzó casi desde su triunfo como Magencio en el año 312. ¿Cuándo entra Constantino? Año 312. Perdónenme el perrito que se asustó. Año 312. Ahí comienza. Entonces, digamos que hasta ese tiempo podemos decir claramente, primera parte de la iglesia, hermano Alexander Rodríguez. Aquí está claro el dato. Dice, unos meses más tarde la iglesia le pidió que resolviera lo que conoce como la controversia donatista. ¿Qué fue esto? La controversia donatista. Por eso les dije, voy a hacerle lectura para aprovechar este contenido. Dice, en el año 311, un nuevo obispo de nombre Cecilio fue ordenado en Cartago, uno de los obispos que participó en la ordenación de Félix de Aptunga. Fue acusado de haber entregado las escrituras durante una reciente persecución. Dice que por esta razón los acusadores de Félix consideraban nula la ordenación de Cecilio. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? La iglesia finalmente apoyó a Cecilio
pero muchos obispos se opusieron, resultando un cisma entre la iglesia de África del Norte. Los que se oponían a Cecilio, no a Cecilia, eligieron su propio obispo, Mariodinio. Cada facción excomulgó a la otra y ambas apelaron a Constantino en el año 313 para que resolviera la disputa. Constantino aceptó la invitación y convocó un sínodo, que es una reunión, en Roma. El concilio declaró que Félix era inocente de las acusaciones que le hacían y convalidó la elección de Cecilio. El problema se complicaba más, dice, por el hecho de que Constantino había dado apoyo financiero a la iglesia de Cartago, es decir, el grupo de Cecilio, dice, pero no a la nueva iglesia Mariorino, de modo que el cisma se hizo más hondo, más fuerte, y un cisma es una separación. Vamos, en 314 Constantino convocó al concilio mucho mayor que debía reunirse en la ciudad de Arles, en la Galia, lo que hoy es Francia. El cisma en África del Norte siguió aumentando en extensión y gravedad. En el año 316, Constantino intervino por la fuerza a los disidentes, les quitó su sitio de reunión y desterró a los obispos, entre los cuales se hallaba Donato. Por eso es que estamos hablando del donatismo. ¿Qué pasó? Este había sucedido a Mariorino y de él se deriva el nombre del movimiento separatista. Y sigue, la acción de Constantino no trajo la paz. En el 321 abandonó todo intento de poner en práctica su decreto. Dice, se hallaba impotente frente a los donatistas como los antecesores respecto a los cristianos, con la diferencia de que antes había sido persecución de paganos a cristianos y ahora de cristianos a cristianos. El cisma donatista se prolongó durante unos 100 años y luego desapareció gradualmente como resultado de las enseñanzas de Agustín, San Agustín de Hipona, y se acerca a la iglesia y la persecución en el gobierno. ¿Qué pasó aquí? Hombre, para este tiempo ya empiezan las primeras separaciones. Un cisma es una separación. Es por esto que la iglesia se ha separado antes de ser prácticamente llamada Iglesia Católica Universal por Constantino. La iglesia tuvo ya la primera separación. Estas personas de África, el 314 que vemos aquí, realmente terminaron separándose. Ya tenemos el primer cisma, o tuvimos el primer cisma. La primera separación, el primer quiebre, el punto de inflexión de la iglesia. En aquellos tiempos sí habían de pronto algún tipo ¿cómo lo pudiéramos decir? De inconformismo. Y la gente dentro de la iglesia entonces decía, no, entonces yo soy arriano, entonces yo soy montanista, de alguna manera. Pero cuando hay cisma es porque hay separación y agarran unos para allá y otros para acá. Valga la aclaración. Entonces, eclesiásticamente estas situaciones se resolvían. Habían tribunales eclesiásticos. Por ejemplo, Arriano fue prácticamente desterrado, pero solo lo hacía la iglesia. En la aplicación y en el nuevo orden iglesia-estado, entonces el Estado podía tomar decisiones en cuanto a la iglesia también. Por ejemplo, hoy aunque Colombia es un estado laico, alguien que me explique qué es un estado laico, por favor. Alguien que me explique qué es un estado laico. ¿Por qué decimos que Colombia es un estado laico? Pastor, que de libre culto. Sí, sí, exactamente. Es decir, que Colombia tiene pluralidad religiosa. Y recuerden que habían impulsado un decreto que se cayó, gracias a Dios, donde querían hacer ver las otras prácticas diferentes a las conocidas, a las existentes, prácticas prácticamente, valga la redundancia, de brujerías, hechicerías,
las querían convertir en religión, querían convertir el satanismo en religión. En este momento el satanismo oficialmente no es religión, pero iba a ingresar. Gracias a Dios todo eso se cayó. Entonces, ¿qué podemos ver? Que para este tiempo de la relación entre iglesia y Estado, el Estado podría tomar decisiones en cuanto a la iglesia. Es por esto que hoy la policía, y aunque estamos en un Estado laico y no está, no sé, nuestro gobierno no es iglesia-Estado, aunque es laico, la policía puede cerrar un establecimiento evangélico, católico, mormón, de cualquier confesión religiosa, lo puede hacer. Lo puede hacer porque tiene la autoridad todavía. Aunque somos laicos, el gobierno tiene la autoridad y aunque hay una ley, el decreto de libertad religiosa, y aquí hay un párrafo de libertad religiosa, el artículo 19 de la Constitución, pues aún así, estimados estudiantes, ministros y hermanos, el Estado todavía tiene fuerza y orden sobre la iglesia. Por eso existe el Ministerio del Interior. Nosotros pertenecemos al Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo fue la relación entre la iglesia y el Estado? Comenzó en aquellos tiempos. Comienza en aquellos tiempos. Entonces empezamos a ver controversias, situaciones que empezaron a tratar de inmiscuir al Estado y el Estado hacer, pues, tomar por la fuerza, por ejemplo, quitarle a los seguidores de Donato, los donatistas, les quitó su centro de reunión y fueron desterrados. Aquí empieza algo diferente. Y ya no estamos hablando de persecución, porque el cristianismo no es la religión del imperio, no, aquí, como lo dijo la lectura, es cristianos contra cristianos. El emperador, vamos a ver algunos ítems importantes en la relación iglesia y Estado. El emperador llamaría a un sínodo o concilio. Aquí dice sínodo o concilio y sí, está bien, porque los dos son una reunión, pero yo puedo hacer aquí una pequeña separación y decir que un sínodo es una reunión más pequeña. Es una reunión más pequeña y un concilio es una reunión con líderes, como que un sínodo puede ser local y un concilio es algo que podría ser mundial, regional, tiene un espacio más abierto. Dice, permitiría que el sínodo o concilio resolviera el problema. Dice, si el fallo no era aceptado por una de las partes, el emperador haría cumplir la decisión con el poder del Estado. Este modelo de procedimiento se siguió al convocar al concilio de Nicea y en muchos casos anteriores. Por ejemplo, el concilio de Nicea, que fue en el 325. ¿Qué fue lo que pasó en el concilio de Nicea? Pues allí se combate a Arrios, a los arrianismos. Se combate a estos hombres. Nuevamente, porque creo que lo pronuncié mal. Allí se combate a Arrios, el creador del arrianismo. ¿Qué fue lo que hizo Arrios? No, pues Arrios no reconocía a Jesús como Dios dentro del orden de la deidad, del proceder y de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vienen de la misma esencia de Dios. Aún así, el Padre no es Jesús, Jesús no es el Espíritu Santo, pero sí todos ellos son Dios, porque la esencia se llama Dios. La esencia se llama Dios. Entonces, los tres pertenecen a la esencia. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero podemos distinguir cuando habla el Padre, cuando habla Jesús y también el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Si algún problema dentro de una congregación, dentro de la religión como tal, existía, pues a este día de hoy hay demanda. Yo he tenido la oportunidad de conocer que un pastor demanda a otro pastor o un pastor demanda a la iglesia donde trabajó, donde estuvo por mucho tiempo, donde sirvió. ¿Y qué pasa finalmente? No, pues como la iglesia no cumplió con ciertos estatutos, con ciertos ítems, entonces simplemente lo que se hace es que se demanda normalmente guerra entre cristianos. Pastores demandando a la iglesia, esto es mío, esto es tuyo. Y listo. Eso ocurre
todavía para estos tiempos, porque hay iglesia, porque la iglesia puede hacer uso de las leyes que son los beneficios y el Estado. Dice, no fue solo una celebración de los concilios de la iglesia y el Estado colaboraban, sino también muchas otras cosas. ¿Qué fue lo que aconteció, por ejemplo, allí? El clero, que es el gobierno eclesiástico, los representantes de la iglesia, a ese gobierno se le llama como el clero, a esa autoridad eclesiástica. Estaba eximido de pagos de impuestos, de prestar servicios públicos a veces gravosos. Dice, estas ventajas llevaron a muchos hombres adinerados a ingresar al ministerio para evitar los pagos de impuestos. Empieza la trampa. Esto a su vez llevó al gobierno a prohibir que los ricos se hicieran sacerdotes. Entonces, mire lo que estaba aquí, como quienes pertenecían al clero, al gobierno, o quienes eran clérigos, que se llaman ministros, así se le dice al ministro clérigo, pues esto le daba una autoridad y lo eximía de pagos al Estado. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, entonces algunos ricos quisieron hacer esta labor y entonces tuvieron que hacer una ley y prohibir que los ricos se hicieran sacerdotes, clérigos, porque si no, ya estaban prácticamente realizando esta labor porque no tocaran su dinero. Algo más, la iglesia recibía ayuda monetaria del Estado y a la vez le permitía recibir legados. Como resultado, la iglesia se hizo independiente y rica y dueña de casas, tierras y otras propiedades. Yo les decía, la iglesia se convierte en un sistema. En un sistema. Y antes de seguir acá, como les digo, yo voy a ir muy lento estos primeros días, porque esto depende que cuando empecemos a avanzar en otros, en temas ya más avanzados, vamos a tener la oportunidad de recordar estas cosas y no vamos a tener que devolvernos a cuestionarlas, a repetirlas, a repasarlas. No, claro que no. Aquí lo que podemos ver es que cuando cae el Imperio Romano del Occidente, porque ya ustedes entonces se dieron cuenta que había Imperio Romano del Occidente, o sea, en Roma como tal, la capital, estaba una parte del imperio con autoridad, pero al oriente, en lo que se llamó Bizancio, Constantinopla, ese lugar empezó a ser tomado como lugar de gobierno, de donde se podía gobernar el imperio. Y Constantino como que amó más ese lugar que Roma para realizar estas labores, le parecía pues mejor. Entonces, finalmente se unió a ese imperio, pero más adelante se vuelve a separar. Y ahí es cuando, para el año 475, cae el Imperio Romano del Occidente, porque como eran prácticamente divididos, y no por solamente por riñas ni peleas, sino porque el imperio era grande y tenían que, para poder gobernar, tenían que colocar una sede. ¿Qué hicieron? Cuando cae Roma en Roma, el Imperio Romano en Roma como tal, el 475, a veces aparece 476, pues queda el Imperio del Oriente. Los bárbaros, como ya lo miramos, las tribus germánicas, tumban ese imperio, esa parte del imperio, pero queda otra parte del imperio. Cuando cae en 476 Roma, la capital prácticamente del imperio romano, la iglesia ya tenía fuerza. Y prácticamente la iglesia retoma el imperio. Pero ya no como imperio romano, sino la iglesia, la Santa Madre Iglesia. Y se crece con fuerza. Porque aquí ya las cosas empiezan a cambiar. Dice, la iglesia recibía ayuda monetaria. Bueno, listo, dice aquí. Ya era dueño de casas, propiedades. En la Edad Media, ¿cuándo es la Edad Media? Precisamente cuando cae Roma occidental, Imperio Romano Occidental, comienza la Edad Media.
La iglesia se hizo independiente y rica, dice, en la Edad Media llegó a poseer hasta el 40% del territorio de toda Europa cristiana. Hágame el favor. Es aquí donde la iglesia cristiana ya se está convirtiendo en la iglesia católica. Veamos el cambio. ¿Cómo es que se convierte en iglesia católica? Acuérdense que católico significa universal. Entonces, Constantino la llamó la iglesia universal o una sola iglesia para el mundo. Dice, los obispos tenían el derecho de resolver las disputas entre creyentes en sus propios tribunales y estos tribunales eclesiásticos y sus fallos eran reconocidos por las leyes del imperio. Mire la autoridad. Los obispos eran como jueces en su autoridad eclesiástica, en su derecho canónico, resolvían disputas entre creyentes y los fallos, o sea, la decisión final la reconocía la ley del imperio. Lo que dijera el tribunal eclesiástico se respetaba. Bueno, aquí viene. A los obispos se les permitía interceder a favor de presos, criminales, acusados en tribunales civiles. Podían interceder por ciudades enemigas del emperador. Ciertas clases de trabajo, dicen, y diversiones se prohibían el día domingo, como también el cobro de impuestos y de deudas. La iglesia hacía sus partes. La iglesia presionó al Estado para que aprobara la legislación más humanitaria para la protección de viudas, huérfanos, presos pobres y esclavos. La influencia de la iglesia contribuyó a liberar a la mujer de la servidumbre tradicional y logró que se pusiera fin a las luchas de los gladiadores. Vean, unas decisiones muy congruentes. Hombre, ¿cómo la iglesia empieza a tomar terreno, territorio? La congruencia de la iglesia. La postura humanitaria de la iglesia. Por ejemplo, que no se cobren impuestos los días domingos, hombre. Y por eso hasta el día de hoy, cuando alguien un domingo le está cobrando algo, dice, oiga, hermano, pero respete que hoy es domingo. Hoy es día de ir a la iglesia. Hoy es día de estar tranquilo. ¿Qué tanta cobradera, hombre? Eso pasa. Yo a mis alumnos, si se les cumple el mes el día domingo, yo no los toco. Y si es festivo, tampoco. Les dejo desde el viernes les dejo el mensaje. Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo me le va? Para comentarle que hoy es viernes, pero como el domingo no es día de molestar, desde hoy le dejo por aquí este mensajito, que el domingo se te cumple el pago. Y como el lunes, el domingo no estoy trabajando y como el lunes es festivo, no sé si te gustaría hacerlo el sábado o si no, lo haces el martes. Pero queda el trabajo hecho y yo también voy a descansar. Entonces, veamos todo lo que empezó a mostrar coherencia y la iglesia empezó a tomar territorio. Cuando se habla de el 40% de Europa cristiana, pues recuerden que todas esas tribus germánicas, pues para el día de hoy, o para ese tiempo mejor, ya habían sido cristianizadas. Ya no hablaban de Odín, sino de Cristo. Y aunque no todos eran cristianos, aunque no habían sido cristianizados todos, pues de alguna manera se empezó a estimular esa fe. Y cada día fue tomando territorio, tomando territorio. Por ejemplo, algo importante que hace la iglesia para este tiempo es hacer que la mujer fuera liberada de la servidumbre y que se pensara más en la mujer, hombre, como un ser con cualidades excepcionales y que no simplemente fuese puesta como esclava doméstica, sino que se le diera un puesto importante a la mujer. Oiga, las mujeres nos han demostrado ser inteligentes, ser capaces, muy capaces. Y gracias a este tiempo, pues de la iglesia, que ya se estaba convirtiendo prácticamente en iglesia católica, porque se había convertido en un sistema
en lo que hoy es un sistema muy fuerte, pues estaba tomando autoridad y ya le exigía al Estado, presionaba al Estado. Entonces, mire cómo la religión empezó a tomar territorio y cuando empecemos a llegar al siglo XII, vamos a ver, al siglo X, vamos a ver cómo la iglesia decidió matar, porque empezaron las cruzadas, cómo la iglesia decide matar y cómo el Papa llama a las personas que dicen quien tenga pecados, quien tenga deudas, quien haya matado, quien se siente en deuda con Dios, usted va a poder quedar en paz si va a la lucha de las cruzadas. Si usted se convierte en soldado y si muere allí va para el cielo. Y aquellas personas que moralmente se sentían eh, en pecado, dijeron yo voy, fueron muchos los que murieron. Entonces ya no era que recibían un pago, sino que ellos por liberarse de sus pecados creían que ir a la lucha los liberaba y empieza entonces a tergiversarse la posición teológica firme, la teología eh, ortodoxa y empieza la interpretación dogmática de personas totalmente extraviadas de los principios bíblicos y comienza lo que era imaginable, la iglesia matando. Listo, perfecto. Esto parece importantísimo aquí. La iglesia tenía de alguna manera poder, capacidad. Entonces, aquí ya tomando otro poquito, vamos a ver lo que es las desventajas, pero hablemos un poquito de estas ventajas. Y vamos a participar con esta pregunta. ¿Cómo ven ustedes la relación del Estado y la Iglesia para nuestro tiempo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué le parece lo que se vive exactamente en nuestro país? Con el poder de la religión y el poder del Estado. Si alguien quiere participar, vamos a hacerlo inmediatamente. Vamos a tener estos 15 minutos, bueno, 10 minutos de participación. Bueno, ahí buenas noches a todos los Buenas de la noches, sala. Orlando. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, sí me están escuchando porque yo escucho bajito. Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Clarito, clarito. Bueno, hay una, partiendo de lo que estamos observando y viendo cómo el Estado y la Iglesia se relacionan. Y hay algo que mirar ahí que me causó admiración es cómo la gente pudiente se adhirió a la Iglesia para evitar con los impuestos del Estado. Se disfrazaron en la Iglesia Católica y pues eso de alguna forma permitió el crecimiento económico de la Iglesia Católica. Si lo relacionamos ahora con el Estado actual, nosotros vemos que la Iglesia Católica con cada Estado tuvo una especie de bien jurídico que se denominó el concordato. ¿Qué era el concordato? No era otra cosa sino que el Estado como tal hacía un convenio con la Iglesia para permitirle a la Iglesia funcionar a través de sus creencias, de su religión. Pero algo importante, el Estado surtía económicamente a la Iglesia, o sea, era un acuerdo bastante interesante. Y eso le permitió a la Iglesia crecer mucho. Admiraba pues en la parte donde decía que en aquel entonces la Iglesia llegó a conquistar el 40% del territorio. Eh, El Eso casi no territorio se menciona. cristiano, Orlando, aunque no era Sí, todo el... Sí.
como de la parte de la fe, como ya de existían, la parte cristiana. sí, como ya existían, en ese tiempo existían ciudades cristianas y ciudades no cristianas, ¿no? Territorios Ajá. cristianos y no cristianos. Sí, señor. Entonces, esa situación de los territorios cristianos fue creciendo tanto, pues debido a la misma adhesión del Estado que le permitió, pues, en cierta manera tomar algunas decisiones, tanto en lo político como en lo religioso, en toda parte. Y en contraprestación, pues el Estado también hacía sus aportes a la iglesia y eso la extendió muchísimo. Pero sí hay que rescatar el crecimiento que tuvo porque de ahora, perseguida por el Estado, ahora es socia del Estado. Y eso le permite pues un amplio margen de contribución para que se extienda. Y partiendo de ahí, de esas alianzas, alianzas que se hacían con el Estado, pues todavía hoy la Iglesia Católica tiene, más que todo estoy hablando de la católica, Sí, tiene claro. mucha relación con muchísimos estados que actualmente la ayudan financieramente y por eso es muy poderosa. Contrario a la nuestra, ¿no? Que el cristianismo que nosotros predicamos es a una base más que todo de la fe cristiana. Pero retomo el tema de que el crecimiento como tal fue muy grande porque puesto que el Estado se volvió amigo y servidor de la iglesia y esto le permite pues extenderse de tal manera que el cristianismo creció. A partir de eso creció también el cristianismo. Y Sí, la formación actual, pues que actualmente el Estado, muchos estados tienen relación directa con la iglesia en cuanto a lo económico y lo político. Y lo que decía ahí, la parte donde decía que el Estado tomaba decisiones frente a determinadas situaciones de litigio, como de criminales, de personas, metía la mano y hablaba, pues relacionándolo hoy en día, los diálogos que se presentan en el caso nuestro, en nuestro país, siempre interviene la iglesia, como tratando de esa parte se ha mantenido desde aquel entonces. Y pues decir que ese crecimiento se debe a que muchos también lo aprovecharon para adherirse a la iglesia y allí poder ampliar su parte económica. sí. Excelente, Orlando. Muy, muy bien trajo el trasfondo a la realidad que hoy vivimos. Y aunque hoy no tenemos una relación iglesia-estado como tal, porque nuestro estado es laico, bien lo dijo Orlando, la iglesia tiene, aunque es laica, el país es laico, la iglesia católica sigue teniendo un poder grande en las decisiones. Y aunque sea desde las sombras o de manera muy visible, la iglesia sigue teniendo esa fuerza. Nosotros, como iglesia cristiana evangélica, eh, tenemos las mismas o los mismos derechos y hasta las mismas capacidades. Nos falta hacer uso, escúchame, uso de la ley para llegar a estas estancias. Solo que la iglesia todavía está la iglesia evangélica no ha despertado en su totalidad. Todavía, al no despertar en su totalidad, no tiene todavía bien claro, bien organizado argumentalmente lo que la ley puede hacer por ella. Porque ante la ley, todas las religiones somos iguales, pero la de las sombras todavía, o la visible, sigue tomando el poderío por el trasfondo. ¿Cuál trasfondo? De cuando la iglesia y el Estado eran uno mismo, porque que la iglesia tome participación en situaciones del Estado y que el Estado tome participación en situaciones de la iglesia, es algo que todavía lo vemos. Pastor Robinson, buenas noches. Hermano Estaba viendo Hugo, a Bucaramanga. Eh, Mi ah, profe y todos tenemos, los compañeros, que Dios me los bendiga. Un abrazo. sí, buenas noches, Pastor, ¿cómo me le va? ¿Qué tal?
Bien, Bueno, bien. como tenía la manito levantada, pastor, pensé que iba a participar y el pastor Lenis tenía el micrófono abierto. Entonces, vamos a darle el espacio entonces al pastor Lenis y Está escuchamos después bien. al pastor Robinson con la participación. Vale, Ok, tenemos 10 minutos. gloria a Dios. Siervos, bueno, Sí, yo veo que, pues, la Iglesia Católica se le llama cristiana, pero pues, hombre, ellos de cristianos verdaderamente no tienen nada, ¿no? Porque no tienen sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, lo que usted decía ahorita, siervo, de que la iglesia está despertando o que no ha despertado todavía, es que hay un problema, ¿no? Que la iglesia católica, al estar involucrada con el gobierno, pues ellos tienen, vuelvo y repito, una involucración o se involucran con el gobierno y tienen esa compatibilidad con el gobierno. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo me hago, cómo me expreso yo? Han profundizado y se han metido mucho en lo político y en lo gubernamental. A la iglesia cristiana, a nosotros lo que nos impide es tener nos impide meternos en lo político y en esa relación gubernamental, porque desafortunadamente, siervos, tendríamos que sujetarnos a lo que el gobierno quiere y nosotros somos muy independientes de eso, ¿verdad? O sea, como el matrimonio sí. igualitario, como aceptar de que hayan abortos, porque aunque ellos dicen no aceptarlo, pero siempre están metidos en el engüento, ¿verdad? Entonces, tenemos esa capacidad de hablar, pero no tenemos el poderío, entre comillas, aquí en la tierra para que eso no acontezca, ¿verdad? Lo tenemos espiritualmente, porque nosotros lo hacemos en oración, ¿cierto? Pero no como ellos de pronto que se meten hasta a una alcaldía, se meten a la presidencia y a los, ejemplo, van y bendicen las armas con las que se van a matar, ¿verdad? Entonces, tienen esa capacidad en la cual nosotros, desafortunadamente, no hemos alcanzado a llegar, hermano. Y que podemos llegar y que tenemos que llegar, ¿verdad? Pero entonces ellos tienen eso copado en este momento, desafortunadamente. No sé Sí, si me hice y entender, ¿cierto? le entendí claramente y vamos a hablar, antes de dar el paso al pastor Robinson, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la capellanía. Por ejemplo, ellos Amén, gloria a fueron Dios. dueños prácticamente de la capellanía por mucho tiempo, hasta que llegó la libertad religiosa, y aún así, hasta ahora es que la capellanía, como evangélicos, está tomando poderío. Pero yo sé que debemos tener en cuenta algo más. Lo que pasa es que nosotros, como cristianos evangélicos, somos muy, decimos que quizás somos muy nobles o sumisos, pero a veces lo que realmente estamos es llenos de dudas y de falta de información. Claro que vamos a querer nosotros estar allá orando por los fusiles. Si oramos, Señor, que no podemos decir que falle, porque si no matan al soldado también, o si funciona, entonces el soldado se está matando y nosotros pues oramos porque se preserve la vida. Pero existen unas leyes en las cuales nosotros pues no tenemos acceso. A lo que yo llamo de tener acceso es de entrar a esos niveles, por ejemplo, de tomar vocerías como la capellanía, de poder entrar a instituciones, de poder llevar la palabra de Dios, de participar en diálogos. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué hace un evangélico por allá metido y que en diálogos? Hombre, ahí es que tiene que estar. Claro que sí, debe estar ahí porque esa es la luz. Creo que uno de Amén. los ministros es un pastor en Bucaramanga, o pastor Robinson, el que era alcalde de Bucaramanga, creo que va a ser Sí, parte del gabinete ahora como va a ser ministro ministro de vivienda. ministro de Vivienda, aunque hubiese sido ministro del Interior, hubiese sido buenísimo para tomar la parte religiosa, pero bueno, eso lo sabe ya Claro. la gente que está aclarando. Pero nosotros
como creyentes, como iglesia cristiana evangélica, porque pues lamentablemente hay que separar, como dice el hermano, legislativamente, pues ellos son cristianos también, pero vamos al profundo de la fe. La iglesia evangélica cristiana a veces tiene muchos prejuicios. Por ejemplo, decir, no participo en política porque, para hablar, por ejemplo, del LGTBI+. Ese es el problema, No ¿cierto? participo en política porque de pronto allá no tengo que estar, porque imagínese uno aportando allá que aborten los niños. Y nosotros sí tendríamos que ir allá, pero para frenar todas estas cosas, no para dar el voto del sí, sino para confrontar. Y aunque no todos podemos Lo estar que, ahí, hay personas que sí el Dios está levantando para poner allí. Pero ¿qué lo, debemos hacer nosotros? Pues hombre, si Dios permite esta oportunidad de estar en el lugar donde podamos defender, yo iría, hermano. ¿Qué dice el pastor Roy? lo que Ahora yo pasa, reboté al agua, yo iría. mi profe y compañero, es que hay una cosa. Yo creo que en la iglesia cristiana de este tiempo, Evangélica, cristiana evangélica, sí, sí, claro. eh, el Estado se está metiendo en la iglesia, más la iglesia no se está metiendo al Estado. A pesar que el Estado es laico. ¿Qué acontece? Hoy en día vemos iglesias eh, donde ya hay alianza política, ¿no? ¿Qué acontece? Cuando hay una alianza política, se deja de denunciar el pecado, se deja de confrontar lo que está mal. Simple vamos en un acuerdo con este político, entonces ya nos volvemos fanáticos. Ya no vamos como iglesia, sino en un fanatismo hacia esa persona. Entonces, no, la iglesia no está entrando allá, la política está entrando a la iglesia. Y ahí es donde la iglesia tiene que vigilar. ¿Por qué razón? Porque cuando hay alianzas políticas, los ministros del evangelio ya se ven presionados a defender decisiones de gobierno, más no la verdad bíblica. Posturas, la postura teológica se Postura, pierde. exactamente. Entonces, allí es donde la iglesia no puede entrar. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí sencillamente el mensaje de Jesucristo se ve comprometido. ¿Por qué no? Porque hicimos una alianza, porque hicimos un compromiso, porque entonces no, la iglesia no puede permitir eso. Em, ¿Qué ocurren en las iglesias? Ocurren divisiones dentro de la misma iglesia. ¿Por qué razón? Porque, no, hay unos a favor de un candidato, otros a favor de otro, entonces se forma la división dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque entra ese Se fanatismo de polariza que la iglesia. se polariza la iglesia, exactamente. Entonces, la iglesia no puede permitir eso. La iglesia tiene que entrar en el Estado, no el Estado o la política entrar a la iglesia. Se está haciendo del lado contrario. Ahora, yo soy consciente de lo siguiente. En los años 70, 80, 90, eh, mismo 2000, cuando yo llegué a la iglesia, no soy tan viejo ni tan antiguo en la iglesia, pero cuando yo llegué a la iglesia, el hablar de política era un pecado tremendo. Indisciplinado. Y parte de la corrupción y la maldad que hoy hay en la política, parte de esa culpa la tiene la iglesia. ¿Por qué razón? Número uno, no podían haber políticos cristianos porque eran descomulgados de las iglesias. Segundo, como era un pecado total la política, no se oraba por los gobernantes, no se oraba por el gobierno, no se oraba por el presidente, no se oraba por nadie. Entonces, ¿qué tenía el diablo? El diablo tenía el camino libre en la parte política de entrar y hacer lo que quisiera, sin ni siquiera una oración se le echaba para allá. Entonces, ¿qué hizo el diablo?
entró y llevó todo el asunto hasta donde lo tenemos. Y no hablo solo a nivel de Colombia, a nivel mundial. La parte política está un desastre. Entonces, ¿qué acontece? Cuando la iglesia vino a despertar, cuando la iglesia cristiana evangélica dijo, hay que orar, hay que entrar, hay que poner candidatos, hay que poner alcaldes cristianos, hay que poner senadores cristianos para que vayan en contra de esas políticas. Ay, hermano, cuando la iglesia despertó, ya el enemigo estaba con todo el Posesionado. cuerpo adentro. Avanzado. Ya Bueno, estaba avanzado. quiero decirles algo. Lo que sí no estoy de acuerdo yo es de pronto de que un hermano pastor deje su ministerio precioso por irse a hacer la política, ¿no? Que lo haga cualquier hermano de la iglesia, pero un siervo, porque todos somos siervos, pero un siervo que pastor, evangelista, maestro, vaya a dejar su ministerio para ir a hacer política, no lo veo conveniente, hermanos. Pero Pues cualquiera le de la iglesia que dijo, no tenga ese servicio, sí. pues lo dijo, los apóstoles lo dijeron claramente. Busquemos personas que se encarguen de cuidar las Ajá. viudas, de cuidar Amén. los extranjeros para que nosotros podamos seguir con el ministerio. Yo pienso que ese Seguir. es un contexto muy bien organizado. Gloria a Dios. Ahora, mi profe, Venga, les digo quiero que algo. Esto se puso bueno. todo un Mire, debate, pastor, ministro Orlando. Dios te bendiga, varón. Firme con el Espíritu Santo. Pues no sé, quiero redondear la idea de la que estamos hablando porque una de las fallas más grandes que tenemos nosotros como iglesia cristiana es que los hombres de Dios no tienen capacidad. Ahora muy poco se ha venido preparando el hombre, o sea, con capacidad para tomar decisiones frente a situaciones de Estado. Para eso se Como necesita formación, Orlando, diría gente como que tenga formación. formación, gente que Formación. tenga capacidad profesional para Eso. tratar de cambiar ideas en el Estado. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Sus hombres bien preparados, Ajá, gente bien exactamente. estudiada, y empezó a tomar decisiones de Estado dentro de la Iglesia, o sea, incidió en esas decisiones. Nosotros no tenemos ese poder porque no tenemos gente con esa capacidad, y si las hay muy poco, porque nos dedicamos fue a doblar rodillas y a decir gloria a Dios, pero la parte de capacidad de estudio se fue muy lejos. Hoy en Sí, día la gente está empezando ya a a despertar de esa despertar, manera, a ya tiene otro despertar. pensamiento, ya de otra manera, pero la única forma de uno influir en un Estado es con gente que tenga capacidad y decisiones. Gente preparada. Recuerdo una persona, un ministro de Dios muy nombrado que fue senador de la República, pero fue al ministerio, fue a levantar la mano y a comer sancocho porque no hacía más nada. Tal cosa Ahí llamaba está a la lista clave. y se quedaba era dormido, o sea, no tenía capacidad de decisión, no influyó en nada que tenía que ver con el Evangelio. Entonces es muy difícil, cualquiera los absorbe con los Chamorro. tigres que hay allí, con el pensamiento que hay allí malévolo, y ellos sí saben para qué lo tienen, entonces no tienen poder de decisión ni decir no ni sí porque no tienen capacidad. Entonces esa es una falencia que tenemos nosotros como cristianos. Sí, y entonces Sí. importantísimo, antes de que se me vaya la idea y Pastor Robinson sostenga la parte final que usted tiene, ya la estocada final, eh, es muy cierto. Lo que pasa es que debemos ser muy claros en los oficios, y Gregorio Lenin lo dijo. Hombre, los pastores a pastorear. ¿Sí me entienden? Los profesionales que están en la iglesia, que son membresía, liderazgo, y que pudieran ser impulsados para llegar, por ejemplo, a ser congresistas, ¿cierto? A ser congresista, ya sea representante a la Cámara o senador. Pues ese es el lugar donde se hacen las leyes, donde se debaten las leyes, y es un lugar donde las leyes se aprueban por mayoría. ¿Sí o no? O sea, son decisiones por mayoría. Y si estas personas están allí para frenar, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con lo que se contrapone a la fe, con lo que quiere dañar la fe y obligarnos a las personas de la fe
a hacer cosas que no queremos, que por eso vamos a ir a la cárcel finalmente en algún tiempo, pues si no colocamos personas allí, no hacemos resistencia. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está aquí, y el pastor Robinson habló de algo importante, la iglesia está aquí es para hacerle oposición a todo eso. Es por eso que cuando la iglesia se levanta, el diablo hace lo que quiere. Y hablemos entonces el arrebatamiento. Mire todo lo que viene. Porque ¿quién le hace frente a todo eso? ¿Quién frena todo eso? Y cuando hablo de la iglesia hacerle frente, no es solamente la reunión para el día de la oración y para el ayuno congregacional. Eso es base. Eso no se puede dejar. Eso hace parte, eso es lo primordial. Pero también hay que hacer oposición frente a estas situaciones que Satanás ha querido colocar a través de las leyes con personas de la iglesia o con la iglesia que son profesionales preparados en puestos como estos. Si son congresistas, si son alcaldes, si son gobernadores, que ya hay muchos alcaldes, gobernadores, congresistas cristianos, muchos hermanos, muchos. Yo admiro, y los que no son cristianos, al menos tienen unos principios cristianos. ¿Sí me entienden? Entonces, la iglesia tiene que despertar y no quedarse encerrada en el recinto como tal, sino que debemos orar, seguir buscando, pastoreando, y que las personas que Dios ha preparado para ponerlos allí, Dios los respalde a través de nuestras oraciones o de la oración propia de Él, para que se le pueda hacer oposición hasta el último día, hermano. No vamos a entrar en desobediencia civil, no. Vamos a hacer una oposición frente a todo lo que quiere dañar las familias. ¿Qué va a pasar finalmente? Bueno, finalmente hay muchas cosas que se van a dar, pero mientras nosotros estemos, vamos a hacer oposición, hermano, hasta el último día, hasta que Dios nos levante de acá. Pastor Robinson. Bueno, como dijo el compañero Orlando, redondeando. Sí, tratando de cerrar la charla. Número uno, la iglesia necesita hacer oposición a nivel espiritual. La oración, la guerra espiritual es importante, Sí, porque señor. no se nos puede olvidar que todas esas políticas y situaciones están pactadas con el enemigo. Hay brujos trabajando a favor de todo eso. Entonces, la iglesia tiene que hacer oposición espiritual. Segundo, la iglesia tiene que hacer oposición política a todo lo que la dañe, a todo lo que rompa los principios de Dios en cualquier nación. Pero hay una línea muy delgada que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia política, hablo de todos esos personajes que ocupan cargos importantes en la nación, que deben vigilar esa línea delgada entre que el Estado y la política los impacte a ellos y que ellos como iglesia impacten el Estado y la política. Hay una línea muy delgada. A los Y parlamentarios. muchos han ido allí con un propósito y han terminado fuera de ese propósito, porque la política los ha terminado impactando a ellos y desviando a ellos del propósito, y ellos no están cumpliendo el propósito de hacer oposición a aquello que daña los principios fundamentales de Dios. Y ese es el temor, pastor. Pastor, Disculpe que le interrumpa. Ese es el temor de la iglesia, apoyar a cristianos para esos propósitos. El temor de la iglesia de apoyar a los cristianos para ese propósito es que lo que usted dice, muchos han llegado allí y se han dejado contaminar. Sí, Pero esto no quiere decir, y me parece muy bien lo que dice el pastor, esto no quiere decir que no sigamos enviando agentes a este propósito, porque al igual se pierden soldados, siempre se van a perder soldados. Si claro. se contaminan los pastores, si se contaminan los ministros que los mandamos a la misma iglesia a hacer la misma labor y termina contaminado haciendo la obra de Dios, ahora cómo no se van a exponer estos que se envían allá en medio de lobos. Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir colocando por obra la palabra de Dios, hermano, orando y haciendo el trabajo. Porque nosotros que tenemos un trabajo, ya sea secular o natural, nosotros que tenemos el trabajo, nosotros oramos
Y los ángeles no van a hacer el trabajo de nosotros. Nosotros oramos y vamos y ponemos por obra la palabra, la responsabilidad, la oración allá haciendo el trabajo. Eso tienen que hacer ellos también. Y que se contaminan y se caen, pues tenemos que sufrir el riesgo. Porque si no, entonces vamos a estar asustados y nunca vamos a llegar allá. ¿Y por qué no vamos a llegar? No, porque la gente se cae. No, porque los hermanos quedan en pecado. Entonces, no mandaríamos gente a pastorear tampoco, porque eso pasa también. Sí. Tiempo. Pastor, Pastor Robinson, cerremos esa partecita para darle espacio al hermano Alexander Rodríguez. Bueno, eso en cuanto a esa parte. Segundo, bueno, hablaron de las armas, de bendecir las armas, de que no. Ahí entro ya en la parte Claro, capellana, de la capellanía. Escúcheme, les dejo esta inquietud. Cuando David mató a Goliat, eh, fue catalogado como asesino. No, claro que no, ¿por qué? Bueno, estaba bajo lo que se No, encuentran nuestros soldados, ¿no? Que los soldados por defender la exacto. ¿Qué patria no se acontece? convierten en asesinos. Estaba bajo un La ley. derecho legal de la nación Sí, de señor. Israel para defender la patria. Entonces, ¿qué acontece? Siempre debemos orar y bendecir a aquellos que están defendiendo la patria. Que si hacen cosas que están fuera de la ley, como lo que hizo David con Urías, Ajá, es un caso muy diferente. Mientras él mató a totalmente. Goliat y mataba a miles de filisteos, lo estaba haciendo de manera legal, bajo el derecho de que le otorgaba el Estado, bajo la legalidad que le otorgaba el Estado. No fue catalogado como asesino, ni delante de Israel ni delante de Dios. Fue catalogado como asesino cuando ya fuera de la ley Tomó decisiones. actuó con malicia para matar a Urías. Ya, si un servidor del Estado, llámese policía, soldado, el cargo que tenga, Fuerzas armadas, actúa, militares. si actúa fuera de la ley, está mal. Pero mientras que esté actuando dentro de la ley, está defendiendo la patria. Lo va a respaldar Romanos capítulo 13. Y alguien tiene que defender la patria. amén, amén. Que Gloria no a quiere Dios. decir que oremos por los Quiero decir fusiles, alguito ¿no? ahí, quiero decir alguito allí, quiero decir alguito allí. Póngale Gregorio, cuidado. Gregorio. Usted, ¿quién ha estado ahí, mis amados, en un entrega de armas? Usted lo Claro. estuvo, ¿cierto? Usted lo estuvo, siervo. Bueno, ahí no bendicen al hombre, bendicen las armas. Cuando este señor cura viene y bendice las armas, bendigo estas armas ¿para Pero, qué? Para defender la patria. Si fuera que dijeran, bendigo los hombres para que hagan buen uso de las armas, es una cosa muy diferente. esto, Pastor Gregorio, si no me equivoco, la cuestión es que si hablamos ya de la Iglesia Católica y del cura, pues Uh-huh. ya eso no Ellos sería iban a orar por el bendición. fusil. Nosotros oramos al contrario, nosotros oramos por el soldado y ya su indumentaria, pues. Obvio, Exacto, eso fue lo que yo quise decir. Eso es lo que quiso estoy decir el desde la pastor, sí, señor. posición de la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿no? Sí, sí, Eso es lo que yo quise decir, claro, porque es que sí, nosotros sí. oramos por las personas, Claro, ellos sí, oran claro. por las armas. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Ah, está bien, Gregorio, casi nos asusta, casi nos asusta. Vale, vale, Pensé listo. que era de izquierda. Vamos, Hay vamos poder en el con el nombre de hermano Jesús. Alexander Rodríguez. Hermano Alexander Rodríguez, cuéntanos entonces, vamos a dejar claro la posición de que nosotros aquí estamos orando por nuestros soldados, por los que defienden, que están bajo la ley, que fuera de la Amén. ley es otra cosa, si ya se van fuera de la ley, es otra cosa, y que nosotros oramos, alguien tiene que defender el país, eso es bíblico, y siempre ha existido, porque Romanos capítulo 13 no nos habla de ir a asesinar, pero sí de defender. Y lógico que cuando se defiende, pues tienen que haber Y otra cosa, les digo otra pérdidas. cosa, mis amados, que Tienen que haber también como pérdidas. oro, yo a título personal, como oro por los soldados y policías, también oro por los otros que también son almas que se están perdiendo, ¿no? Finalmente sí, claro que sí. Gracias.
Vamos con el hermano Alexander, que le estamos lo estamos dejando sin la participación. Adelante, mi hermano Alexander. Gracias, pastor. Pastor, pues yo me baso a la parte bíblica, ¿cierto? En cuanto al respecto de un cristiano participar en política, ¿sí? Yo me voy a la palabra de Dios. En San Juan 18:36 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Nuestro reino, nosotros como seguidores de Jesucristo, nuestro reino no está en este mundo, ¿cierto? O sea, no deberemos, pues para mi concepto, ¿no? Yo como cristiano, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, yo me iría a lo que dice Primera de Timoteo 2:1, ¿cierto? Ahí me a rogativas, a oraciones, a peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿sí? Pues yo, eso es lo que yo hago, por ejemplo, yo por los alcaldes, por nuestro Una presidente. pregunta, Alexander, ¿usted fue a votar a las urnas? Claro, pastor, espere, Entonces espere. usted sí participó en política. No, espere, claro, sí, pero espere. Una cosa es participar, yo ir, porque yo, claro, yo elegí entre los dos el que tuviera los Sí. principios, el que tuviera los valores, el que tuviera claro. Eso lo hago yo voy y voto, ¿sí? Pero yo personalmente, yo no me iría a postularme a un cargo público. No, A no, eso es que usted no ¿sí? está para eso, Alexander, usted está para esas Bueno, rogativas pastor, oraciones. Usted está para sí, eso que usted dice, usted entonces, ha sido para eso, pero otras personas sí podemos decir que Dios las tiene para eso porque alguien tiene que estar allí como instrumento, mientras que Dios va a usar, mientras nosotros hacemos esas rogativas oraciones, allí tiene que claro. existir un instrumento. Claro, pastor, Dios levanta hombres, Dios tiene hombres, por eso Dios nunca se queda sin recursos. Ajá, Dios pero tiene levanta para hombres cada en la fe, época. ¿no? Hombres cristianos, no solamente gente que vaya a defender sin principios de fe, no, hombres con fe también, hasta miembros de una No, iglesia que están o le allí. pasa lo de Ciro, lo le pasa también lo del rey Ciro. El rey Ciro era un pagano y Dios le puso el temor y todo, Pero ¿sí? no tenía, y como era pagano, y claro, Dios lo puede usar, pero hay una diferencia. Sí. Era pagano y él lo hizo así, ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Pero Dios sí tiene personas para colocar allí que no debe ser, que no debe dejar de pastorear, como dijo, que no deben dejar. Nosotros estamos para eso, para Sí, orar, para buscar, pero tiene que haber un instrumento que esté allí confrontando, que Dios pueda usar allá directamente. sí, Dios levanta, Dios necesita en qué tiempo necesita y levanta un hombre para que defienda los Sí, principios, los valores y todo, exactamente. porque Dios lo tiene todo bajo control. Entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de una persona que sea pastor y vaya Ah, no, no, y no, se lance a un no, cargo. no. O sea, yo Dejar pues la eso iglesia por eso, no. claro, totalmente. No, eso sí tiene Porque toda. yo pienso y creo, y según la palabra de Dios, el cargo, mejor dicho, lo más importante en esta vida y el cargo más sublime aquí en la tierra y ante Dios es el de un siervo, un pastor. Sí. Eso, un servidor de Dios, eso es lo más grande que existe. Un hombre Y debe hacer su oficio para el que Dios lo llamó ahí. Sí, señor. Exactamente, pastor. Sería Sí, eso señor. nomás, pastor. Dios le No, bendiga. excelentísimo, muy bien. Y Gracias. Alexander, si le induje un poquito para colocar, era para que precisamente dejáramos esa aclaración, ¿no? Dejáramos esa aclaración, no para atacarlo, sino para que dejáramos esa aclaración, porque siempre es importante, esta grabación la van a ver muchas personas, Alexander, y qué bueno que sepan que tenemos nosotros todo claro, claro. Yo, por ejemplo, yo no me lanzaría a la política, hermano, con el propósito que Dios tiene aquí en esta institución, yo no me lanzaría a la política, pero yo sí estaría allí para respaldar a alguien como capellán, digamos como consejero, para que llegue a ese lugar y haga grandes cosas en nombre de Jesús. Pues Muchísimas gracias. Yo pastor, no si sé si los usted, demás hermanos. pastor, Va a un servicio. pa- Exactamente, para que haga un servicio, porque no podemos confundir. Una de las cosas que no debe hacer el cristiano es confundir. Hermano, los pastores a pastorear, ¿sí me entiende? Es como los 5 ministerios, los cumple cada persona, haga su trabajo, que Dios va a levantar a las personas que van a poner allá. No tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo para Dios porque los apóstoles nos dieron un ejemplo. Hombre, que habían viudas para cuidar, que habían, yo no sé, extranjeros para cuidar. Entonces, para eso levantaron los diáconos, para que hicieran ese oficio
porque no es un ministerio del diaconado, sino un cargo. Entonces levantaron a personas para hacer ese oficio y ellos no se distrajeron de la prédica. Entonces, ahí está la coherencia de Alexander, lo que nos dice, que no se distrae un siervo de Dios en esas cosas. Hombre, al menos que Dios lo ponga allí, pero que de verdad sea Dios, y no que sean las ansias de figurar. Creo que Santiago estaba, Orlando Santiago estaba abriendo su microfonito para participar. Hola, hola. Mira hasta donde se nos fue el debate Estado-Iglesia. Hasta donde se nos fue el debate Estado-Iglesia. Razones, ¿por qué nosotros hablamos de estos temas? Hombre, porque la iglesia no debe dejar de cumplir su trabajo, su misión. La iglesia no debe dejar de cumplir su trabajo. Y nuevamente lo dejamos claro. Pastores a pastorear, hacer la obra de Dios que le corresponde y Dios levantará a las personas que va a poner aquí. Pastores a pastorear y no abandonemos de verdad ese trabajo por un cargo político, porque Dios nos llamó a eso. Yo no sé si Santiago, bueno, bendito sea, se nos desconectó. Pastor, es que yo tengo una pregunta. Jessica. Sí. Sí, Pastor, digamos por lo menos digamos un ejemplo, un miembro de la iglesia que participe, o sea, que sea policía y digamos tenga un enfrentamiento y en defensa propia le dispare a alguien y le quite la vida, ¿ahí no sería juzgado por Dios o sí? O sea, es respaldado por el Estado. Sí, sí. Aunque moralmente, pastora Jessica, aunque moralmente va a existir algo. Va a existir algo. Moralmente uno no se escapa. En una situación así la ley lo respalde, no se escapa de saber que quitó una vida. Y aún así, sé que esta persona delante de Dios va a pedir perdón por eso, porque estaba defendiendo el país. Pero eso no lo convierte en un asesino, porque él está defendiendo la patria. Pero si él sale del servicio y alguien tuvo un problema, una situación y sacó el arma y mató a esa persona, sí. Ahí sí, porque no estaba defendiendo ningún país. Si fue en defensa propia, Sí. todavía va librado, Jessica. Si fue en defensa propia, va librado todavía. Pero aún así, moralmente, uno sabe que le quitó la vida a una persona y uno debe Claro, pedir perdón. Eso no se puede, no puede quedar uno, no, yo estaba bajo la ley y lo maté porque se me atravesó. Uno se duele. claro. Uno se duele porque yo pertenecí a, a la policía y yo conocí esa situación. Y qué bueno que usted la trae a colación, pastora. Yo la viví al lado de un hombre temeroso de Dios que era cristiano de la iglesia Asamblea de Dios. Y en un cruce, en una toma que fue por allá, bueno, en alguno de estos pueblos, él Sí, claramente supo que le había quitado la vida a varias personas. Entonces él llegó muy destrozado a hablar con su pastor y pidió sus días. Y le pidió a Dios hasta que lo pusiera en otro lugar donde no tuviera que hacer esto. Pero como tal, legalmente hay que defender el país y por supuesto que van a existir pérdidas, pero los cristianos somos Pastor, muy sensibles y vamos a tener que decir, Señor, perdóname, te o pido sea, perdón. pastor, por lo menos un ejemplo, digamos que alguien llegue y le diga a uno, le pida consejería y le diga, ¿será que dejo este servicio? O uno le aconsejaría que siguiera pues con su profesión porque es lo que le gusta y lo que decidió hacer, pero siempre encomendarse en la mano de Dios. Sí, claro, está muy bien, usted lo sienta y decirle, bueno, ese es tu trabajo, si Dios te colocó allí, si vas a salir de allí, pues saldrás por la puerta grande porque llegó tu pensión, o si moralmente usted siente que ya no puede estar ahí, órele a Dios para que sea puesto en otro lugar, de otra manera. Pero también le digo algo, Jessica, que es que, aún sea en defensa propia,
bueno, que la pregunta suya realmente va enfocado ¿es juzgado por Dios o no es juzgado por Dios? Si está Sí. defendiendo el país como tal, no. No, pero moralmente hay que pedir perdón. Porque ¿sabe qué nos Ah, ok. enseñan a nosotros? Que antes de disparar veamos la oportunidad de no matar. Pero en una toma, eso sí ya es diferente. Eso ya es diferente. O Lo sea, que las pasa es leyes lo que, salvaguardan. lo que Las pasa, leyes lo exacto, salvaguardan. Ok, allá iba mi gracias, pastor. profe. Las Sí, señor. leyes del Estado le dan legalidad. Uno, Sí, de defender la patria y dos, de defender la vida. sí, La vida, lógicamente, el soldado tiene que defender su vida totalmente. antes que ir a defender la vida del enemigo. Y también el soldado debe preservar la vida, saber, por ejemplo, si no es un enfrentamiento en grupo y es una persona que en vez de eliminarla la puede reducir, entonces eso sería importante. Sí, Por pero es que hay eso, momentos, por eso mi profe siempre va bajo la legalidad de la ley. sí, Digamos, en este caso, un policía, por ejemplo, no puede disparar si no ve una amenaza eminente de que la persona le y esté... si no hay igualdad de armas, Exactamente. Entonces, mientras que lo haga bajo ese principio de legalidad de la ley, está dentro del marco legal. sí, Ahora, si ya no representa a esa persona ninguna amenaza, digamos, supongamos que sea una persona que tenga pendientes con la ley colombiana y no representa ninguna amenaza, bueno, lo primero es la captura, no ir a atentar contra la vida. preservar la vida, que es uno Preservar la vida, de los primeros exactamente. principios que se le enseñan a los soldados y todo. Pero claro, ahí sí tendríamos que estudiar la situación. Gracias, Pastor Robinson, por el aporte. Perfecto. Ahí sí tendríamos que estudiar la situación, Pastora Jessica, de ver, porque en una toma de guerrillera eso ya sí es algo totalmente diferente. Ya hay que hacerle, si es eso. Listo, pastor, gracias. Listo, muy amable. Gracias por su pregunta, gracias a usted. Hombre, mire que los temas son tan sensibles, que por eso muchas personas dicen, hombre, los cristianos no se metan a la policía, no se metan al ejército, pero hay cristianos que se convirtieron estando allá. Y otras personas que tienen vocación militar, yo creo que Dios lo va a poner en el Pastor lugar Hugo, perfecto y lo va a salvaguardar. Pastor Gregorio. mire, pero está buena la pregunta que hizo la hermana pastora. Pero Sí, ejemplo, un pastor, se le mete a alguien a la casa, que no sea pastor, que sea un hermano de la iglesia, se le mete a alguien a la casa, el hombre se levanta a medianoche, ve a la persona que está robando en la casa, entran en una lucha cuerpo a cuerpo. Desafortunadamente, el tipo se muere en esa lucha. Bueno, primero, el hombre está defendiendo su casa, claro, está defendiendo su familia, ¿cierto? Si se murió, claro, hay un problema moral en uno, pero el problema moral. Dios entiende y comprende que está defendiendo Claro, su hogar, el está primero que va a entender defendiendo es su Dios. casa, Sí, ¿sí? sí, claro. Entonces, mira lo que pasó con David. David cuando lo de Nabal se ofendió porque no le mandó nada de comer y se le aparece la mujer de Nabal a David y se atraviesa y no permite hacer la matazón que él iba a hacer. ¿Qué hizo Dios? Dios no le permitió ir a cometer esos Sí, homicidios que iba a hacer, ¿verdad? lleno de Dios se ira. atravesó porque él hacía homicidios, pero lo hacía de parte de Dios, o sea que él tenía esa legalidad, digámoslo así, ¿verdad? Acabando con pueblos paganos. Entonces, cuando él fue a hacerlo de parte de él, Dios no lo permitió para que no se convirtieran en un hombre homicida. Muchas Claro, veces todo eso hay que mirarlo, ¿no? Porque muchas veces sin querer va uno en la moto, en el carro, se le atravesó a alguien, lo mató. Dios muy mira bien. que, Dios mira que todo esto no es una intención de corazón, es que todo es en la intención del corazón, Sí, a su nombre. importante eso porque hay una diferencia entre homicida y asesino. Porque es que el ¿Ok? homicida es el que sin pensarlo se convierte le puede quitar la vida a otro hasta en defensa propia. Y asesino es quien lo planea, lo medita y lo ejecuta. Como lo que hizo ese hombre allá con la muchacha esa en un center, que lo premeditó para ir a matar. Y Inclusive en el tiempo de la ley existían las ciudades de refugio para aquellos que mataban a una persona sin intención. la ciudad Así es, sí, refugio, señor. la ciudad refugio. Y nadie podía ir
a asesinarlos allá a esa ciudad, por eso se llamaba Ciudad Refugio. Bueno, mis amados, nos queda un espacio, bendito sea Dios, y yo abordo la otra parte, vamos a quedar aquí, con las palabras aquí. Pero le hemos dado el espacio que se merece, como le digo, a esta inducción, a esta inducción. Recordemos que para redondear, como dijo, hoy está de moda la palabra redondear, para redondear el tema, debemos tener en cuenta cómo comienza la iglesia y cómo la iglesia empieza a tomar la evangelización de las tribus germanas, cómo estas tribus germanas empiezan a hacerse parte de la iglesia y cómo finalmente la iglesia empieza a tomar posesión en el Estado y cómo el Estado empieza a tomar posesión en la iglesia. Y aunque hoy hay muchos, la mayoría de los países son laicos, que hay separación entre iglesia y Estado, aunque haya separación, pues la iglesia está sujeta porque somos ciudadanos de algunos de estos países y tenemos que estar sujetos a las leyes. Pero ese sujeto a las leyes, pues tiene también una variable, los principios bíblicos morales que nosotros tengamos, porque por los principios bíblicos y morales, pues nosotros preferimos no actuar en ciertas cosas y eso nos van a traer problemas, es muy cierto. ¿Qué es lo bueno de que hoy tengamos todavía libertad religiosa? De que se respeten nuestros derechos, que se respete nuestra fe. Y aunque, por ejemplo, en este momento, hermano, la ministra de las TIC, creo que es, si no estoy mal, que es Vivian Morales, que es cristiana, pues finalmente, cuando un cristiano toma posesión, hay alboroto. ¿Cómo así que un cristiano va a estar aquí? Seguimos estigmatizados en esto, pero recuerden, como dijo el hermano, nuestro reino no está aquí, pero sí hemos traído el reino de Dios aquí, ¿cierto? A nuestros corazones y vivimos acá y tenemos que defenderlo. ¿Y cómo se defiende? Con los grandes principios de la fe. Aquí vamos con Constantino, que prácticamente Constantino es un emperador cristiano. Hasta aquí vamos todavía con la libertad religiosa en el imperio. El imperio se va cristianizando. Más adelante es Teodosio quien ya convierte la religión totalmente, que ya dice, bueno, el cristianismo es, y más adelante vamos a ver cómo cristianos matan a cristianos, caramba, de cómo vienen muchas situaciones difíciles, hasta que lleguemos a la reforma. Ya al periodo de la reforma tomarán curso otras situaciones y nos daremos cuenta que evangélicos matan a evangélicos y la iglesia tiene situaciones difíciles. ¿Por qué es bueno esto conocerlo? ¿Por qué es bueno saberlo? Hombre, para no repetir la historia, porque la frase célebre que dice, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, es porque precisamente desconocer esto es lo que hace que hoy en día muchos cristianos sigan adoptando comportamientos de la historia que no deberían estar en nosotros, en la fe de nosotros, porque eso ya pasó y debimos haber aprendido de eso. Pero de pronto, como no lo conocemos, pues no tenemos un soporte para esto. Pero aún así, no estamos salvaguardados por no conocer la historia. No, conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios ha trascendido en la historia y el comportamiento del hombre ha trascendido en la historia hasta llegar en la misma palabra del Señor, saber de que para este tiempo y para los tiempos de hace muchísimos años atrás, siglos atrás, la Biblia pues habló claramente diciendo que existirían, se levantarían, se formarían falsos maestros, maestros de acuerdo a su concupiscencia, hombres irreprensibles, amadores de sí mismos, sin afecto fraternal, y no estaban hablando de personas que no conocieran la palabra de Dios, estaban hablando de gente temerosa supuestamente de Dios, que finalmente no lo es, pero no esperemos que en la iglesia cada día hayan personas totalmente más santas, apartadas para Dios. Esperemos también que la cizaña crezca con el trigo y que al final el Señor sea el que separe y que Dios guarde que nosotros vayamos a estar en ese montón de la cizaña. Importantísimo. Entonces, formarse como
teólogo, formarse teológicamente nos enseña a entender no solamente la palabra de Dios, sino lo que se vive alrededor. Quien no entiende lo que se vive alrededor es porque no conoce la palabra de Dios, pero el que conoce la palabra de Dios entiende lo que hay alrededor y empieza a sobrevivir, a subsistir, a ser sobreviviente en estos tiempos, porque ya estamos empezando a sobrevivir en estos tiempos. Hay mucha gente que se ha apartado. Yo en estos días miré una publicación que decía que Farruko, un cantante de reggaetón, creo, que se había convertido, ya dijo, me fui de la iglesia, me voy de la iglesia, por tales y tales cosas. Entonces, si nos damos cuenta, tendrán muchas personas que saldrán de la iglesia, pero les voy a dejar una reflexión final para saber quién es el que sale de la iglesia. Dice que un hombre iba en un carro a una campaña, un pastor e iba un ciclista, y de un momento a otro, en medio de la lluvia, cuando él se da cuenta, es que siente un golpe adelante en el carro y otro golpe en el techo del carro después, muy seguido, y él se baja y dice, Dios mío, creo que atropellé a alguien. Cuando el hombre se baja del carro, va a mirar y ve un hombre que estaba tirado a un lado, su bicicleta a un lado, y la pierna de ese hombre estaba en el techo del carro del pastor. El pastor va y agarra y dice, Dios mío, ¿qué hice esto? Y el hombre le decía al pastor, pásame la pierna. Y el pastor le decía, no, hermano, quédate quieto. Le decía, pásame la pierna, por favor. Le decía, no, hermano, quédate quieto, quédate quieto. Y le dice el ciclista atropellado, hombre, que me pases la pierna, que es ortopédica, esa no es la natural. Entonces el hombre dice, bueno, va y pasa la pierna ortopédica, se la coloca, se monta en su bicicleta y se va. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está fácil. Hay personas que están adheridas a la iglesia como una pierna ortopédica, amarraditas, aseguraditas, pero en cualquier golpe de la iglesia salen volando, ¿cierto? Pero el que pertenece al lugar va a quedar ahí y la única forma que los traigan es cuando se vaya a cumplir. Y yo creo que esa reflexión deja todo bien organizado. ¿Sí o no, Gregorio? Entonces, Gloria a Dios. No, personas, miembros ortopédicos. que siga la piernita ahí pegada, más bien, gloria a Dios, ahí pegadito de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ortopédicos, que no les corre genética, sangre de la genética de la palabra del Señor, que están ahí pegaditos y cualquier golpe sale. Se adhieren y salen. Dios nos guarda entonces frente a todo esto. Y bueno, gracias por el tema. Hoy espero que estos conversatorios no sean para imponer, sino realmente debatir y aprender a tener una visión teológica de qué es lo que estamos viviendo, una cosmovisión. Eso es la manera de ver el mundo desde la perspectiva teológica que no es fuera de la Biblia. Cuando hablamos de teología, hablamos de la ciencia que estudia a Dios a través de su misma palabra. Y aunque algunos dicen Dios no puede ser estudiado, lo que realmente queremos es decir lo que queremos conocer de Dios a través de los escritos. Amén, amén. Entonces, se aprende, se retroalimenta y se alimenta uno de esto. Sí, importante, si alguien al final dice, profe, yo no estoy de acuerdo con eso, es totalmente respetable. Lo que yo siempre digo es, sigamos los parámetros bíblicos, pero no nos volvamos religiosos, ni tampoco los de la extrema gracia, ni los ortodoxos religiosos, ni los de la extrema gracia, los ortodoxos que no quieren salir de donde están porque se contaminan y realmente le tienen es miedo al servicio, y los extremas gracias que todo lo traen y dicen, no, esto es bueno, esto también es bueno, y si viene un whiskycito también es bueno, ya especial. Que Dios nos permite estar en la coherencia, porque esa coherencia nos la va a dar Dios a través del Espíritu Santo. Nuestra conciencia, nuestra moral va a ser tocada y así actuará el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y aquí, la voz de la conciencia, del alma y del Espíritu, entenderemos entonces cuándo vamos en contravía. Todos sabemos cuándo vamos en contravía, hermano. Todos sabemos, hasta un niño sabe cuándo va en contravía. ¿Cierto? Entonces, no tenemos escapatoria ni tenemos excusa. Dios conoce qué capacidad tenemos de entender, de conocer, de visionar, y Dios nos guarde un día de tergiversar la mente de la gente
sino al contrario. Si algún día alguien dice, caramba, el profe se está yendo por otro camino, hermano, ayúdeme en oración, hábleme para ver si es que de verdad voy desviado, porque ese no es el propósito. El propósito es entender lo que está alrededor teológicamente, pero también entender que no nos podemos quedar encerrados. La iglesia no nació para estar encerrada. La iglesia nació de manera social, cuidando viudas, enfermos. Era prácticamente, es la iglesia la luz, y fue la luz y seguirá siendo la luz. No nos podemos sectarizar, ni sectorizar tampoco, porque no podemos estar entre los mismos ganándonos a los mismos. No, hay que salir por ellos. Y Dios nos guarde que al salir a hacer la obra de Dios, regresemos sin la fe. Dios nos ayude. Quizás regresemos sin vida, pero no sin la fe que hemos cultivado. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más para añadir. Y si no, Muchas cerramos. gracias, Pastor. Muy bueno. Santiago. Amén. Bueno, bendito sea Dios, qué bueno que haya gustado. Bueno, y claro que si nos dan el botico para el consejo, pues nos lanzamos en la próxima lección. Bendito sea Dios. No sé si alguien desea realizar la oración. Gloria a Dios. Vamos a pedir al pastor Orar. Robinson. Vamos a orar. Al pastor Orlando está aquí. Dale, pastor Orlando. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso Amén. que nos haya edificado, que hayamos aprendido y que podamos de una manera especial pues asimilar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Y darle gracias a Dios por este momento maravilloso, por estos hombres que están aquí, Señor amado. Te damos gracias en esta hora porque sabemos que tu presencia está aquí, amado Dios, tomando el control de esta sala, Señor, del pensamiento de cada persona que está aquí. Señor, iluminando su mente de una manera especial, de una manera prodigiosa, poderosa, Señor, para llegar a entender tu propósito de este lugar. De igual manera, Señor, bendice a cada persona que estuvo en este lugar, sus familias, Señor. Bendice el Estado colombiano, su gobierno, Señor, sus instituciones. Todas aquellas situaciones difíciles, de todas maneras, Señor, hoy las presentamos delante de ti, porque sabemos que tu presencia es grande, infinita y poderosa, Señor. Te damos gracias por enseñarnos en esta hora, por aprender, amado Dios, por discernir, por conocer, Señor, por entender más y más tu propósito cada día. Presentamos esta aula, Señor, a su director, mi hermano Hugo, Señor, a los pastores, Señor, que estuvieron en este día aquí, Señor, bendígalos de grande manera, que esta enseñanza tenga productos finales grandes, Señor, que sea tomando la vida de muchas personas, Señor, para propósitos tuyos y elevarlo cada día de la mejor manera. Te agradecemos de una manera infinita, Dios, porque sabemos que tu presencia y el Espíritu Santo está en este lugar para bendecir a cada persona y enseñarle de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, pastor Robinson, por acompañarnos hoy en sala, ¿no? Tenía ratísimos que no entraba por aquí. Gracias. Pastor Robinson, Bendiciones, mi profe. tenemos que discutir con el pastor Robinson alguna tendencia que le noté. La tendencia. Gracias a los pastores Santiago, pastor Lenny, pastor Alexander Rodríguez, su esposa, el hermano Gregorio Lenis. Hombre, para mí es un gusto y un privilegio tenerlos aquí y saber que cada día crecemos juntos, que eso es lo importante. Gracias, mi profe. Entonces, Gracias y bueno, gloria a Dios que hoy llegué un poquito tarde, pero alcancé a llegar. Ya me invitan a la postura de tendencias que tienen por allí. Jacqueline, que Jacqueline estaba por aquí. Un abrazo para todos, muchas gracias. Pueden ver la clase, la presentación. Gloria a Pastor, Dios. Dios. Dios lo bendiga, muchas gracias. y Así, Dios bendiga gracias a en el todos. nombre de Cristo. Amén, amén, pastor Alexander. Dios bendiga a todos, bendiciones. Amén, hermana Rubí, a todos un abrazo. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.